Educación y subjetividad es el tema que corresponde desarrollar ahora, puesto que es la consecuencia de todos los anteriores tres temas. Si decimos que educación es un proceso de enculturación a través de situaciones de socialización, pero la finalidad es lograr la personalización de cada uno de los sujetos, la instrucción, la formación y la educación para el autocontrol tiene sentido en tanto que hacen referencia a la persona. Por eso Víctor García Hoz, ya en 1962 o 65, en un libro, Cuestiones de filosofía individual y social de la educación, plantea la personalización como solución al colectivismo y al individualismo, que es precisamente las dos versiones de la enculturación abstracta y la socialización funcionalista. Y él define la educación, también lo define en 1969 en educación personalizada y antes en pedagogía, en introducción a la pedagogía sistemática, etc. Educar es perfeccionar intencionalmente las facultades específicamente humanas. Pues esta es la cuestión. ¿Cuáles son esas facultades específicamente humanas y cómo se han de tratar para lograr la educación? Nosotros, según dice la antropología actual, estamos compuestos abstractamente, pero que somos una realidad única, inseparable, pero tenemos tres partes: el cuerpo, Dios, la psique o ánima o alma y el espíritu, aunque muchos dicen al espíritu alma espiritual. Pues bien, de cómo se eduque, que hace referencia principalmente a la psique, tendremos vida espiritual o no la tendremos, o la tendremos insuficiente. Para justificar la educación, relacionando el aspecto biológico con la psique, vemos que desde lo biológico cada uno tiene un temperamento. Uno es varón por su temperamento y el otro es mujer porque es por su temperamento. Pero del temperamento en unos o en otras salen una serie de impulsos, instintos, tendencias que nos abocan a ser egocéntricos o egoístas, porque tenemos una necesidad de autorrealizarnos y esa necesidad se llama agresividad. La agresividad es la suma de esos impulsos para nosotros continuarnos como especie. Pero si eso no está ordenado, por eso educación es ordenar precisamente esas tendencias, caemos en las tres P's: en el poder, en el placer y en el poseer. Y esto genera precisamente el ser violentos con los demás para quitarles lo suyo, con lo cual caeríamos en injusticias. Precisamente cuando la educación actúa sobre el temperamento, hace posible que uno esté tranquilo, paciente y pueda aprender. Es decir, la inteligencia no se emocionalice y entonces los aprendizajes se asimilan correctamente. Y entonces cuando uno adquiere un carácter automanejado, como diría el catedrático de antropología Wojtyła de la Universidad de Cracovia, San Juan Pablo II. Precisamente en la lámina 1 encontramos un esquema de la subjetividad. Veremos que en la columna de la derecha, que es de color rosáceo, tenemos 5 niveles. Es un corte transversal de la subjetividad humana. Vamos desde la sensación hacia la máxima potencial
intelectual, que es el discernir. Luego tenemos en la parte de la izquierda, de color amarillento, otros 5 peldaños que van de arriba a abajo, que es precisamente los actos de la voluntad. Y en la parte central, algo que une el intelecto con las dimensiones de la voluntad, que es la vida afectiva. En la parte de abajo serían las emociones, que son irracionales generalmente. En la parte superior tendríamos los sentimientos. La vida afectiva, por lo tanto, es la unión, lo que energetiza lo que nosotros pensamos para llevarlo a la práctica. Sería como la gasolina del coche. Pues bien, esto nos dice que nosotros siempre conocemos sintiendo, actuando, sin parar y a la vez. No hay una separación entre el conocer, el sentir y el actuar. Las últimas investigaciones, en la Universidad de Piura se hizo una investigación empírica sobre las operaciones del feto inmediatamente que el óvulo se ha engendrado, y ya empieza a hacer esas actuaciones: conocer, sentir y actuar, pero no al azar. Él tiene su programa que lo pone en funcionamiento inmediatamente y enseguida selecciona incluso valores, según dice esta investigación. Pues bien, lo más elemental que hacemos es sentir la sensación, de tal manera que nosotros tenemos la sensación, sin darnos cuenta, de tocar la plancha y reaccionamos porque percibimos un calor muy fuerte, reaccionamos, es un movimiento automático. Esto es propio de las células, y esto se pensaba que antes sucedía en la célula recién engendrada de la vida humana, pero hemos visto que no, que es un poquito más complicado. Cuando nosotros combinamos diferentes sensaciones, pasamos al nivel siguiente, que es la imaginación. Como consecuencia, nosotros imaginamos que necesitamos, nos sentimos un poco fríos, imaginamos un café con leche y tal, y entonces tenemos compulsión a ver si puedo hacérmelo y tal, y entonces tendemos a ejecutar. Esto es propio de los reptiles, pero no deja de ser también nuestro. Otro elemento más profundo en el proceso intelectual de las personas es el recuerdo, que entonces uno, sin tener ninguna sensación ni convener imágenes que vemos o que sentimos, antes sentimos frío para imaginar el café o leche, ahora uno lo rememora y entonces tiene tendencia a satisfacer, porque tiende a imitar. Esto está sucediendo bastante. Muchos ven la televisión y creen que están viendo una película. Aparte del mensaje de la película, hay spots publicitarios que luego provocan compras compulsivas. Esto se debe precisamente a esto. Y con eso tiene que ver con la educación. Si un profesor no se dedica, si unos padres pasan y son malcriadores, como consecuencia de esto, tienen la memoria, el sujeto tiene en la memoria estas situaciones de aprendizaje, y como consecuencia él muchas veces pasará a esforzarse y hará lo que más le plazca en función de lo que ha visto. Todo esto que hemos visto hasta ahora conllevaría la educación como instrucción. Recordemos que uno aprende la letra con sangre entra. Antes se aprendía la tabla a base de castigos, y aprendía el dictado a base de castigo y repetir el dictado muy bien muchas veces. Esto hacía que uno imaginara sensaciones y recordara, y entonces por lo tanto, pues decíamos, la instrucción es insuficiente. Ya vemos por qué, porque no desarrolla totalmente la inteligencia, ni totalmente la afectividad, ni totalmente la voluntad, porque si nosotros vemos en la columna de color rosáceo que solamente llegamos al recuerdo y genera en nosotros tendencia a satisfacer, entonces genera agresividad de conservación. Incluso sería fácil pasar a una agresividad violenta mediante el mimetismo que uno capta en las pantallas
o en la gente, los castigos de los padres si son severos, etcétera, etcétera, que sería la reacción de una voluntad casi inexistente en la columna amarilla. El salto se da normalmente a partir de los 7 años, en donde ahí, aparte del recuerdo inmediato, tenemos una memoria histórica, en donde un sujeto recuerda no solamente hechos, sino al mismo tiempo circunstancias, posibles explicaciones. Entonces las tendencias no son tan estímulo-respuesta, sino lo que hacen en este caso es aprender en cabeza ajena, escarmentar en cabeza ajena, con lo cual ya no es un sujeto meramente pasivo. Aquí la cultura y la historia bien explicada, la literatura bien estudiada, generan modelos, como son vidas ejemplares, etcétera, que ayudan precisamente a comprender cómo se debe vivir, cómo se debe pensar, cómo se debe ser. Si esto va bien, tenemos ya el siguiente paso, que sería el penúltimo. Uno comprende lo que estudia y lo valora. Esto suele suceder entre los 7, alrededor de 12, 13 años, si uno ha seguido un proceso educativo normal. Entonces, en la zona de la vida afectiva entramos en los sentimientos y uno tiene intención que ve que es placentero, que es bueno, y entonces elige dentro de lo que hay. No tiene una capacidad para ser creativo e inventarse nuevas propuestas. Estamos aún en libertad de. Entonces, esta valoración implica que el sujeto no solamente comprende la semántica de los mensajes, la semántica de las situaciones, sino qué valores hay implícitos. El paso siguiente sería cuando uno discierne, es decir, uno hace un juicio moral, principalmente. Y entonces discierne si eso que está aprendiendo es adecuado o no. Hemos visto que algunos de bachiller se han plantado ante el profesor y han dicho, oye, usted eso que está aplicando no es coherente con... y han generado una situación conflictiva en clase. Y esto es propio precisamente de los alumnos que suelen tener un pensamiento ya hipotético deductivo, abstracto, y se plantean propósitos de analizar cada situación que nos expliquen, el propósito de no caer en la tentación de fumar, o sea, propósitos que no están en un abanico de probabilidades que le ofrecen, sino que él aporta. Y entonces cuando uno tiene voluntad plena, porque hace acciones libres, es el libre albedrío. Este es el sentido de la educación, precisamente. Como vemos, este conjunto de cortes transversales están siempre presentes. ¿Por qué? Porque la humanidad, el hombre, la sustancia del hombre, es lo que permanece en cada uno. Cada uno nace ontológicamente diferente a los demás. Siempre es él mismo, él, pronombre, él con acento. Siempre es el mismo, pero no es lo mismo. Va variando, va perfeccionándose, o, si la educación es adecuada, se va degradando. Como consecuencia de esto, hemos visto diferentes fases, diferentes niveles. Cada etapa está subsumida a la anterior y está en la siguiente. Y la siguiente lo que hace es encauzar esos aprendizajes anteriores, que siempre son de inferior calidad que los nuevos aprendizajes, si se hace una educación correcta, y entonces hace que el sujeto tenga un mejor criterio y se perfeccione. Y por último, si la educación va bien y llegamos a discernir correctamente y tenemos una jerarquía de valores, vemos que cada día somos más concretos, más individualizados, más pertrechados.
y entonces como consecuencia participamos más de la naturaleza humana, que es la dignidad, y entonces somos más universales. No hay nada más universal que la dignidad de la persona. En la diapositiva o lámina o figura 2 tenemos también las columnas, pero ahora lo vamos a ver desde diferente perspectiva. La de color rosa tiene y la otra, o sea, prácticamente a la mitad de ese dibujo de la subjetividad humana, tenemos como una barra negra. ¿Esto qué nos dice? Vemos en esa figura que las tres primeras que implican la memoria se refieren a la instrucción que he mencionado antes. Pero a partir de la barra negra tenemos la comprensión. La comprensión, si el proceso educativo sufre de manipulaciones, dogmatismos ideológicos y demás, no provoca una elección, sino que lo que hace es atiborrar la inteligencia, porque los mensajes dogmáticos no tienen una explicación lógica y correcta, y entonces hacen descender la operación de la voluntad, como vemos en la flecha que baja de la comprensión, al mimetismo, y se imita el modelo, como si fuera una imagen de televisión que fomenta el consumo de tabaco, de alcohol o de lo que sea, o de violencia, que hay muchas películas de violencia. Precisamente esta es la mala educación. Pero no solamente hay manipulación ideológica, últimamente ha surgido otra manipulación, que es la sentimental. Y precisamente es aquella que está provocada por los sujetos educadores, entre comillas educadores, porque funcionan como educadores, pero vemos que el resultado no es, que son egocéntricos, inseguros, cómodos en la mentira y no tienen empatía. Y generan precisamente mensajes emotivos, no desde una perspectiva afectiva sentimental, sino emocional, que bloquean la inteligencia y hace que el sujeto sienta antes que discurrir y por lo tanto tome decisiones equivocadas. El resultado también es mediocre. Así no se forman en hábitos. Precisamente el planteamiento de este tipo de actuaciones que fomentan el logro de la subjetividad de manera mediocre, es decir, desde la memoria hacia abajo, los actos de tipo mimético en la voluntad hacia abajo, es decir, hacia menos ejercicio de una voluntad libre, precisamente son los que fomentan el antihumanismo. Es tratar de organizar la clase o el hogar, o en la educación informal la televisión, como un zoo, en donde precisamente se les da a todos al querer, sin que ellos se esfuercen, sin que fomenten el discernimiento, sin que busquen respuestas ni preguntas. Y entonces esto es un asesinato espiritual. Es tomar y tratar al hombre como un bruto. La educación ha de ser integral y armónica. Gracias.